Festividad de la Ascensión del Señor. Lecturas de la Palabra de Dios. La primera lectura está tomada de un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen para nuestro Rey. Toquen, porque Dios es el Rey del mundo. Toquen con maestría. Dios reina sobre todas las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Amén. La segunda lectura está tomada de un fragmento de la carta a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán glorioso y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Mateo. El Señor esté con todos nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es palabra del Señor. Reflexión en torno a la festividad de la Ascensión del Señor.
En la primera lectura que hoy se proclama, tomada de un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 1 al 11, se recuerda la ascensión del Señor y nuestra responsabilidad como continuadores de su misión. En el relato hay algunos datos que resultan muy interesantes. En primer lugar, observamos que en apenas 3 versículos se mencionan hasta 5 veces las referencias a la vista. De alguna forma se trata de subrayar tanto la realidad visible del Señor como el valor del testimonio de sus discípulos. En segundo lugar, sin embargo, aparecen 2 hombres que nos recuerdan a lo que el Evangelio de Lucas había situado al lado del sepulcro vacío de Jesús, en el capítulo 24 de Lucas, verso 4. En un caso y en otro se insinúa que la visión humana es insuficiente sin una explicación celestial. Y en tercer lugar, finalmente, la nube que oculta a Jesús nos recuerda la que lo envolvía en el momento de la transfiguración. Acudimos a Lucas, capítulo 9, verso 34. En ambos casos, la nube representa el poder del Altísimo presente ya en el nacimiento de Jesús. En el final del Evangelio de Mateo que se proclama en este día, se recoge el triple encargo que Jesús deja a sus discípulos. Mateo 28, capítulo 28, versos 16 al 20. Jesús los envía para que, apoyados en su poder, vayan por el mundo con una misión universal, que es la de hacer discípulos a todos los pueblos. Junto al anuncio de la salvación, hay que recordar la misión de bautizar a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente han de enseñar a todos los seres humanos a guardar los mandamientos que Jesús les ha dejado. La ascensión de Jesús a los cielos pone en marcha la Iglesia para que anuncie el Evangelio a todas las gentes. La triple tarea que Jesús deja a sus discípulos no habría de ser fácil. Sin embargo, el Señor promete a los suyos que Él los acompañará a lo largo de los tiempos. Esa certeza alentará a todos los evangelizadores. Yo estoy con ustedes. Ya antes de su nacimiento Jesús había sido anunciado por el ángel como el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Al final de su camino terreno, Él se ha atribuido finalmente ese nombre, y nosotros creemos en la sinceridad de su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días. Nos alegra pensar que Dios está con nosotros en los momentos de triunfo, y así lo celebran los que creen en Él, pero también nos acompaña en los momentos de tormenta, de hospital, en las noches de pandemia, en los días de soledad. Y en tercer lugar, hasta el final del mundo. No podemos creernos los primeros cristianos, pero tampoco seremos los últimos. Las 2 tentaciones son igualmente peligrosas. Somos un sencillo eslabón en la cadena de los que creen, esperan y aman. Vivimos recordando el pasado y acordando la paz para el futuro, pero siempre bien atentos al presente. Mateo describe en el fragmento evangélico la despedida de Jesús trazando las líneas de fuerza que han de orientar para siempre a sus discípulos, los rasgos que han de marcar a su iglesia para cumplir fielmente su misión. El punto de arranque es Galilea. Ahí los convoca Jesús. La resurrección no los ha hecho llevar a olvidar lo vivido con Él en Galilea. Allí le han escuchado hablar de Dios con parábolas conmovedoras. Allí lo han visto aliviando el sufrimiento, ofreciendo el perdón de Dios y acogiendo a los más olvidados. Es esto precisamente lo que han de seguir transmitiendo. Entre los discípulos que rodean a Jesús resucitado hay creyentes y hay quienes vacilan. El evangelista es realista. Los discípulos se postran. Sin duda quieren creer, pero en algunos se despierta la duda y la indecisión. Tal vez están asustados, no pueden captar todo lo que aquello significa. Mateo conoce la fe frágil de las comunidades cristianas. Si no contaran con Jesús, pronto se apagaría. Jesús se acerca y entra en contacto con ellos. Él tiene la fuerza y el poder que a ellos les falta. El resucitado ha recibido del Padre la autoridad del Hijo de Dios con pleno poder en el cielo y en la tierra. Si se apoyan en Él, no vacilarán. Jesús les indica con toda precisión cuál ha de ser su misión. No es propiamente enseñar doctrina, no es solo anunciar al resucitado. Sin duda los discípulos de Jesús habrán de cuidar diversos aspectos,
dar testimonio del resucitado, proclamar el Evangelio, implantar comunidades. Pero todo estará finalmente orientado a un objetivo muy claro: hacer discípulos de Jesús. Esta en el fondo es nuestra misión: hacer seguidores de Jesús que conozcan su mensaje, sintonicen con su proyecto, aprendan a vivir como Él y reproduzcan hoy su presencia en el mundo. Actividades tan fundamentales como el bautismo, compromiso de adhesión a Jesús y la enseñanza de todo lo mandado por Él son las vías para aprender a ser sus discípulos. Jesús les promete con su presencia y ayuda competente y constante. No estarán solos ni desamparados, ni aunque fueran pocos, ni aunque sean solamente 2 o 3. Así es la comunidad cristiana. La fuerza del resucitado la sostiene con su espíritu, y todo está orientado a aprender y a enseñar a vivir como Jesús y desde Jesús. Él sigue vivo en sus comunidades, sigue vive entre nosotros y con nosotros, curando, perdonando, acogiendo, salvando, llevándonos al Padre.